Atentos a este dato, casi 100 pueblos de los más de 700 que tiene Aragón consiguieron el año pasado que todos sus vecinos estuvieran trabajando. Teruel es la provincia con más ayuntamientos sin vecinos en paro. Le siguen Zaragoza y Huesca. Esta cifra, que tiende al optimismo, se ha multiplicado por 2 en los últimos 5 años. Eso sí, no debemos pasar por alto que la mayoría de estos municipios viven menos de 100 habitantes. Nos preguntamos, ¿es realmente posible el pleno empleo? Para que se considere que un municipio tiene pleno empleo, su tasa de parados debe estar por debajo del 5%. Aquí, en Bronchales, la norma se cumple. De las 443 personas censadas en este municipio, solo 8 están en paro. Aquí en Bronchales hay alrededor de 440-445 personas censadas y vivirán en invierno sobre todo unas 300-350. El resto pues a lo mejor están entre Valencia sobre todo y Bronchales. Hay una franja de edad que es en población activa de unos 20 a 40 años, que habrá alrededor de 200 personas, casi el 50% de la población. ¿En qué trabaja esta población? Porque vemos que solo hay 8 parados. Pues porque está la embotelladora, que es muy fuerte y trabaja bastante gente, unos 50, 60 personas, y luego tenemos en el servicio de hostelería. Ahí también tenemos varios establecimientos que están dando servicio empleando a muchísima gente. Entonces la gente joven que se ha quedado en el pueblo es porque tenía trabajo y lo mantiene. Pues yo vivía en Teruel, pero estaba en el paro, entonces me llamaron para trabajar en la oficina de turismo. Yo siempre era de aquí y llevo ahora un año trabajando en la oficina. Trabajo de más o menos la Semana Santa y luego después todo el verano hasta más o menos diciembre. Realmente aquí hay pocas personas en esa situación de paro. Sí, la verdad que muy pocos, porque entre el ayuntamiento y todo sí que nos ofrecen puestos de trabajo. Eu sou brasileira, levo 2 anos e medio em Espanha e venido por cambio de vida, uma oportunidade de trabalho e estou aqui vivendo neste pueblo de Bronchales que me encanta muito e estou tendo a oportunidade de cambio melhor. Para que eu consiga os documentos, me custado muito. Então, a partir do momento que estava com os documentos, consegui de emprego assim para elegir. En primera instancia yo vine aquí por una empresa de Valencia, por un problema que tenían en las antenas, unas interferencias que había. Mi mujer estaba en paro, somos familia numerosa con 4 hijos. Estar separado de ellos, pues les dije si podrían venirse para aquí, que aquí la vida era muy tranquila. Vinieron, al poco tiempo de estar aquí la verdad es que tuvimos la suerte de que ella ya encontrara trabajo en el hotel y meses después salió una oferta en la embotelladora, ella logró entrar y 4 o 5 meses después entré yo. En otras poblaciones la realidad es diferente. Sus empresas ofrecen empleo, pero no consiguen cubrir los puestos vacantes. Ocurre sobre todo en negocios pertenecientes al sector del metal, como este de Alfajarín. Y es que en Aragón el 80% de este tipo de industrias no encuentra personal. Nosotros somos una calderería que montó mi padre en el año 70. Llevamos, al año que viene hacemos 50 años. Empezamos con poca gente y ahora antes de la crisis estábamos como 45 y ahora hemos vuelto al número de antes de la crisis, 45-50. Nuestro hándicap es encontrar profesionales, soldadores, caldereros, plegadores, personal específico del metal. Mira, ahora nosotros podríamos tener perfectamente 10 puestos más, 10 personas más. No los cubrimos porque no encontramos profesionales para ello. Nuestro proceso de selección es a través de internet, usamos también ETTs, plataformas, prácticamente todo lo que nos pueda aportar algún profesional. Pero no encontramos. En este puesto en concreto llevamos puesto 6 meses un puesto vacante, o sea, hemos hecho una selección. Lleva 6 meses puesto el anuncio y solo nos ha entrado una persona y encima la persona no vale porque no sabe programar la máquina.
nosotros estamos perdiendo un 50% de nuestra producción. Fabricamos maquinaria agrícola, en la actualidad somos 10 empleados y tenemos necesidad de otras 3 personas nuevas. El principal punto de imposibilidad de crecimiento era la falta de personal cualificado. Estamos haciendo labores de exportación, pero no podemos vender más porque no podemos fabricar más máquinas. No tenemos caldereros, no tenemos soldadores, no tenemos hidráulicos. Necesitamos caldereros, soldadores hidráulicos o caldereras, soldadoras e hidráulicas. Ahora para darle vuelta, la enganchamos de aquí del lateral, subimos, la pondremos de canto y la giraremos. Sube. Aquí llevo 4 semanas porque acabé el grado medio y ahora estoy de prácticas aquí. Faltan todavía cosas por aprender porque lo que das en clase no es lo mismo que aquí. Esa otra escala es mucho más grande. Yo llevo aquí ya 14 años, vine como él de prácticas, hice las prácticas aquí, ya me contrataron y me han formado pues, para poder soldar, manejar robots, calderería, un poco para todo. El hecho de ir vestidos así o no tener una carrera, pues últimamente parece que no se valora tanto este tipo de trabajo. Porque nos gusta más dar un puesto de oficina, un puesto, pero bueno, los puestos al final tienen bastante salida, hay mucha más demanda y es necesario.